Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética, con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com. Estamos de regreso en Frecuencia Memética en Divox Radio. Los invito y las invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en @DivoxRadio, en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, y en nuestros canales de SoundCloud, YouTube y Spotify, así como en nuestra página www.divoxradio.com. Estamos con nuestro invitado de hoy, Diego Pardo. Diego, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación, feliz de estar acá. Diego es abogado y es co-coordinador del programa de Gabriel Boric. Y la idea de hoy es poder conversar un poco de esta, salirnos un poco de la coyuntura electoral, de la fake news y de las tensiones para lado y lado, y ver un poco como, bueno, ¿en qué está Chile? O sea, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cuáles son las pistas evolutivas, de alguna forma, que se abren con esta posibilidad de recambio en el modelo, un poco por el lado por el que salga, de alguna forma, digamos? ¿Cuál fue el diagnóstico que ustedes dicen que, bueno, tenemos que poner esto encima? A ver, yo creo que partamos como desde lo más electoral y después, si quieres, empezamos a sacarle las capas a la cebolla para ir digamos, a los fenómenos sociales que están un poco más abajo. Si uno mira como solamente los resultados electorales, pareciera que es un país como que cambia de opinión, ¿cierto? Como dice algo un día, después en la siguiente elección pareciera cambiar de opinión, en la siguiente elección volviera a parecer cambiar de opinión. Y yo creo que el secreto un poco para leer esos cambios en la dirección de los resultados formales de la elección está en la participación, ¿sí? Chile tuvo un éxito inicial bien importante, yo creo, en los primeros gobiernos de la transición a la democracia, en parte porque la promesa de una democracia representativa se sostenía en una participación electoral bien grande. Entonces, tú veías que, de alguna manera, los resultados electorales reflejaban adecuadamente la voluntad de los electores. Tenías participaciones del 80% del padrón por ahí, ¿cierto? A principios de los 90. Eso va decreciendo de manera ostensible, incluso antes de la reforma que hizo voluntario el voto. Esa reforma tuvo un efecto, digamos, de cerca de 10 puntos, 15 puntos porcentuales en la disminución en promedio de la participación electoral, pero tampoco es decisiva, digamos, la trayectoria descendiente venía de antes. Hasta llegar incluso a cifras bajo, digamos, el 40% en algunas elecciones municipales. Y entonces lo que nos hemos encontrado en el último tiempo son elecciones que donde aumenta la participación electoral y tienen un resultado determinado, típicamente el apruebo y la elección de los convencionales. Y digo, aumenta en el padrón electoral, en el caso del apruebo y el rechazo nominalmente, o sea, efectivamente aumentó nominalmente el padrón electoral. Y en el caso de la elección de convencionales, si bien se produce en la mitad de la pandemia, entonces hay una parte importante como de la población de adultos mayores que no fue a votar, sí es reemplazada, digamos, o sea, si bien nominalmente es una participación parecida a la histórica, la composición es bien distinta, digamos. Se restan un poco la parte más vieja del padrón, entran los jóvenes, o sea, una parte más joven del padrón. Entonces, lo que tú ves es que a medida... como cambia tanto la participación, cambia la decisión. Pero cada vez que efectivamente la democracia representativa consigue movilizar a los votantes, la señal es clara, que es una señal hacia una sociedad más inclusiva, que tenga una mejor relación con la naturaleza, que tenga relaciones más horizontales, tanto en la política como en el mundo del trabajo, donde el poder se descentralice, donde el diálogo sea efectivo, una sociedad de alguna manera
más parecida a lo que son digamos, socialdemocracia digamos, o el estado de bienestar, el estado de bienestar europeo, basado en la, digamos, colaboración y el Estado como un actor que sienta a todos en la mesa y consigue resolver conflictos. Entonces, desde nuestra perspectiva, hay mucho ruido y es difícil ver la señal, pero esa señal es la que nosotros vemos con convicción, digamos, esta señal de construir sociedades más sostenibles e inclusivas. Y el desafío de tanto de la democracia representativa como de los partidos políticos o las candidaturas a liderar instancias formales de la democracia representativa es conseguir que la gente participe. Ese es el principal desafío, conseguir que la gente se vincule y participe y salga de alguna manera de su como aislamiento social. La anomia es digamos, el principal enemigo digamos, de esta como misión para construir una sociedad más inclusiva y sostenible. Mira, cuando nosotros mirábamos Chile desde una perspectiva evolutiva, y veíamos cómo la cultura había ido evolucionando, básicamente, aparecen 3, 4 patrones bastante claros, digamos, como uno que tiene que ver con la verdad superior, como aquí hay algo que se impone de arriba hacia abajo porque esto es lo bueno y los que no están dentro de esta verdad, digamos, son los herejes, son los comunistas, son los ateos, son lo que sea, digamos, pero que quedan fuera de esto y que se impone por la fuerza y se genera esta trenza como económico-moral en algún minuto, digamos, al principio de la dictadura. Pero esa trenza genera, con la metida de la escuela de Chicago y todo eso, terminamos siendo como el Norcorea del neoliberalismo, genera de alguna forma esta fuerza hacia el individuo, digamos, o sea, y le dice, tú si te movís solo, te vas a salvar, digamos, si te movís solo, te voy a rascar con tu propia uña, solo depende de ti, las condiciones están, el chorreo va a funcionar, lo que genera un tipo de aspiración que de alguna forma en algún minuto se ve como una promesa incumplida y termináis pagando el McDonald's en cuotas, digamos. Como, o sea, yo una vez estaba con mis cabros chicos en el McDonald's en la fila y el de adelante pagó lo que estaba pidiendo en 3 cuotas. Y ahí empieza a aparecer esta conversación más sensible, que es un tercer paradigma, pero cuando aparece la conversación más sensible, también pone no sé, 1.200.000 personas en la calle con 1.200.000 carteles distintos, desde el no más tag, salvemos a los perritos, salvemos a las ballenas, que es medio ingestionable. Porque esa sensibilidad necesaria que pone de relevo todos los grises que se habían dejado afuera de alguna forma, en un espacio de horizontalidad, tú decís como, aquí tenemos que entrar a priorizar, y ahí aparece como la necesidad de, pongámonos pragmáticos también, digamos, porque el estado de bienestar tiene otra carga tributaria, tiene otro nivel de productividad, tiene tiene otro nivel, son otros tipos de mercado, ¿por dónde entramos en esta cosa, digamos? ¿Cuáles son las palancas que tú ves ahí en ese sentido? Porque va a requerir el pragmatismo de todas maneras. Sí, de todas maneras. Es bueno el ejemplo de las tarjetas de crédito, pero yo creo que es más dramático todavía incluso. Si tú miras como las estadísticas de endeudamiento, digamos en tarjetas de crédito, instrumentos similares, o digamos tarjetas de casas comerciales que son más frecuentes, digamos, en los estratos socioeconómicos más bajos. Claro, las cuotas ni siquiera son para pagar el McDonald's, son para pagar remedios. Sí. Que es, digamos, uno de los gastos más frecuentes, y importación para microempresarios. O sea, gente que de alguna manera importa algo y después lo vende. Esas dos, digamos, son las grandes cargas de deuda. Y ambas son terribles, digamos, en el primer caso, en el caso de los remedios, porque la gente
solo en una dimensión un poco torcida uno puede entender que está eligiendo tomar un remedio. Digamos, si tú llegas a necesitar una prescripción médica es porque algo te llevó ahí y por lo tanto tu capacidad, digamos, de arbitrar el mercado y todas esas cosas es bien complejo hablar de un mercado de los remedios. Y en el otro caso, lo que muestra es las dificultades del emprendimiento para, digamos, para florecer. O sea, si tú tienes que endeudarte con una tarjeta de crédito para empujar claro. tu emprendimiento, el costo de capital con el que empiezas es completamente asimétrico respecto de lo que puede hacer, digamos, la gran empresa. Y eso yo creo que en parte también ilustra un poco digamos, el descampado que existe en términos de participación de mercado en Chile, donde las grandes empresas son muchísimo más poderosas que en, digamos, los países a los que nos queremos parecer, donde la horizontalidad no solo se produce digamos, las instituciones democráticas, sino también en las comunidades de negocio. Hay mucho más número de empresas y las participaciones de mercado están mucho más repartidas. Eso también es parte de las condiciones necesarias para que sobreviva una democracia y no esté, digamos, sesgada hacia los grupos de interés. Y sumarle una complejidad baja en la estructura económica, además, digamos. O sea, como... Es que lo uno lleva al otro, digamos, si tú tienes personas que mandan desde el poder de mercado, ahí está mi clase de microeconomía en la universidad, si tú tienes personas que mandan desde el poder de mercado, no necesitan innovar para tener éxito, por lo único, o sea, les basta aprovecharse de su posición de mercado. Entonces, en la medida que tú tienes empresas muy grandes y con participaciones de mercado muy extendidas, la capacidad de innovación de esa economía es baja. Eso es cosa de, o sea, cualquier país al que digamos, nos queramos parecer, y da lo mismo un poco lo que dije, esto sin dogmatismo, si quieres mirar California, si quieres mirar Israel, o incluso Francia, digamos que... La maldición de los commodities, de alguna forma. Claro. No, pero hay países con commodities que también lo saben hacer, digamos, que también saben, o sea, si uno mira en nuestro mismo hemisferio, Nueva Zelanda o Australia, que son países ricos en commodities y con una economía parecida a la nuestra, su complejidad igual es mayor y todo esto que tiene que ver con la participación, con la fuerza de la pequeña y mediana empresa y la participación del mercado es mucho más horizontal, digamos. Son sociedades donde está harto mejor repartido el chancho. Y lo de la priorización, el desafío de la priorización, yo diría, es un desafío más bien por... encontrar de nuevo mecanismos representativos que permitan que la gente sea capaz de entender que la priorización es parte de un esfuerzo conjunto. Nosotros como que digamos, estamos mal acostumbrados a que sea el gobierno, de alguna manera, el que descubra, como en la caverna de Platón, digamos, la priorización correcta y nos la transmita, y bueno, y entonces cierra la discusión por arriba y se acaba la conversación. Yo creo que en las sociedades del siglo XXI es una condena, o sea, eso es un curso de acción destinado al fracaso. Uno tiene que encontrar maneras de que esa priorización sea percibida como propia. Y eso viene con un proceso de legitimación de las instituciones. Digamos. O sea, el gran desafío del próximo gobierno es relegitimar nuestras instituciones. Porque lo que vemos hoy en día, digamos, y yo creo que esa es la gran herencia de este mal gobierno que hemos tenido por los últimos 4 años, es que nos devuelve una democracia con instituciones tremendamente erosionadas, en todo orden de cosas. Elige la que quiera y su legitimidad es peor a la que recibió. Entonces, pero sin instituciones, y eso, digamos, lo sabemos, es cosa de mirar cualquier libro de historia, sin instituciones la ley del más fuerte. En alguna dimensión, digamos, en la prehistoria, digamos, en las sociedades, digamos, medievales era la ley del más fuerte con espada, digamos, y después la ley del más fuerte con plata, pero es la ley del más fuerte igual. Entonces, hay que relegitimar
las instituciones, y esas instituciones con mayor legitimación tienen que ser capaces de traducir esta priorización como algo, como un esfuerzo compartido. Y yo te diría que gran parte de las políticas que están en nuestro plan de gobierno tienen un poco esa dimensión, digamos, situaciones en las que nosotros entendemos que es necesario girar el timón para relegitimar instituciones. Lo que pasa, por ejemplo, en el caso de las AFP, por ejemplo, yo esta conversación la he tenido 1000 veces. Nos dicen, ¿pero por qué quieren terminar con la AFP si la AFP, el mito es que han tenido muy buena rentabilidad? Después uno mira y en verdad, o sea, han tenido una buena rentabilidad, pero más o menos igual que la de otros sistemas de pensiones en el mundo, o de, digamos, o del el performance de, digamos, de un indicador, digamos, hay un trabajo bien bueno de Paula Benavides que lo muestra. De alguna manera la rentabilidad de las AFP ha sido similar a la de un índice financiero, lo cual es bueno, digamos, efectivamente, pero tampoco hay que ponerle tanto. Y de hecho hay administradores públicos de pensiones que, si uno mira los últimos 10, 15 años, han sido más efectivos que la AFP. Digamos, la rentabilidad real de la AFP anda por el 4%, si uno mira los últimos 10, 15 años, y si uno mira la rentabilidad del fondo canadiense, es más bien el 8%, o sea, el doble. Real, rentabilidad real, y ajustada, digamos, por las distintas monedas y todas esas cosas. Y la rentabilidad, y la AFP canadiense es pública. O sea, perdón, el administrador de pensiones de canadiense es público. Entonces, no es un dogmatismo, digamos. La idea de terminar la AFP no es un dogmatismo. Todos, digamos, los organismos técnicos y políticos que han estudiado el sistema de pensiones saben que para que existan pensiones dignas en Chile es necesario aumentar la cotización, aumentar la contribución. Nuestra contribución a las pensiones es baja, si uno mira a cualquier parte del mundo. ¿Cómo consigues tú aumentar las contribuciones de seguridad social en un país donde el administrador de los fondos de pensiones está tan deslegitimado, digamos así? La campaña del lobby de la AFP ha sido tan intensa que casi uno consigue olvidar los errores anteriores, pero hace, digamos, qué sé yo, 1 año y medio estaba la gente o sea, estábamos discutiendo el caso de estos ejecutivos de la AFP que estaban en un yate en alguna parte del Caribe. El ministro. O sea, todos esos casos los conocemos, digamos. Entonces, con una institución tan deslegitimada como esa, ¿cómo vas a conseguir aumentar las contribuciones de seguridad social? Incluso tú puedes decir, ok, bueno, ¿sabéis qué? Voy a conseguir aprobar las leyes y todas esas cosas. Lo que va a pasar es que al final va a terminar potenciando la informalidad, la gente va a empezar a cotizar por menos. O sea, no hay atajos a la legitimidad institucional. Incluso si tú consigues engañar, digamos, el sistema de poder formal y aprobar la ley y todas esas cosas, si tú no tienes instituciones legítimas, es muy difícil pensar que tú vas a poder aumentar las contribuciones a las cotizaciones. Claro. Entonces, nuestra visión es completamente pragmática, digamos. Necesitamos aumentar el tamaño del ahorro previsional para poder financiar jubilaciones. Es imposible hacerlo cuando un actor tan deslegitimado, que ha hecho todo lo posible por resistir cambios, porque esto al final es culpa de las propias AFP, que a través, digamos, de oposición frontal mediante el lobby, torpedearon todas las reformas, incluyendo, digamos, algunas súper moderadas, como era la reforma que propuso Michelle Bachelet en su segundo mandato. Sí. O sea, es impensable que tú puedas conseguir aumentar las contribuciones de seguridad social. Entonces, la única manera que tú tienes es con una nueva institución, una institución que relegitime el sentido del ahorro previsional.
Y para eso tenés que nuestra idea es hacer lo mismo que han hecho, por ejemplo, el ejemplo que te estaba poniendo recién de la administradora de fondos canadiense. Claro. ¿Dónde está el éxito de los canadienses? El éxito de los canadienses está en ser capaces, desde mi perspectiva, en ser capaces de ofrecer rentabilidades muy altas, pero al mismo tiempo perseguir fines socialmente valiosos. Los fondos de pensiones canadienses tienen un componente de inversión verde muy fuerte, no invierten, digamos, en empresas cuestionadas por prácticas antisindicales o que, digamos, contaminan el medio ambiente. Y ellas mismas muchas veces reciben críticas porque, digamos, hay a veces tienen fondo invertido en alguna empresa que tiene un escándalo y no se retiran inmediatamente, sino que lo hacen progresivamente para no dañar los fondos de pensiones. Pero cuando uno mira su comportamiento en un horizonte temporal relativamente largo, esa capacidad de movilizar los ahorros hacia finalidades socialmente deseables es, yo creo, gran parte de la clave de su legitimidad hoy en día. En todas partes del mundo, los sistemas de pensiones reciben presiones. Reciben presiones de la opinión pública y en algún momento los critican. Pero de todas las experiencias del mundo, una de las, yo diría, más exitosas es precisamente la canadiense, y yo creo que por ahí pasa la clave. Tener un sistema de administración de fondos de pensiones legítimo, que es capaz de perseguir rentabilidad para los pensionados, digamos, para rentabilizar los fondos de los pensionados, pero al mismo tiempo también conseguir legitimar su existencia por la vía de perseguir fines socialmente valiosos. Hay algo ahí como una pata que yo veo pues, que tiene que ver con la legitimidad y también tiene que ver con esto que tú planteabas de una mayor horizontalidad y todo eso, que tiene que ver con la participación, que tiene que ver con el poder local al final, o sea, como dónde... Entonces, vamos a ir a una pausa musical y volvemos, y creo que toquemos esto del poder local, que creo que es algo que también ha sido medio desmantelado durante todo este periodo y está bastante tapado. Vamos a una pausa musical y volvemos con nuestro invitado Diego Pardo, coordinador del programa de Gabriel Boric. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos Divoxradio.com.